La atención de los problemas de salud ha sido preocupación constante de gobiernos y pueblos. En México, apenas reinstalada la República en 1867, Juárez impulsó la orientación de la beneficencia pública hacia la renovación de las instituciones hospitalarias, muchas de las cuales no habían sido modificadas desde antes de la independencia. El gran problema era la obtención de dinero para adecuar las vetustas construcciones a las nuevas exigencias. La responsabilidad de hacerlo recayó por muchos años en los ayuntamientos de las ciudades, cuya pobreza era tan ancestral como proverbial, de modo que sus buenas intenciones pocas veces llegaron a materializarse. Ya estabilizado políticamente el país, el gobierno puso nuevo énfasis en la restauración de los viejos hospitales. A partir de 1880, buena parte de los esfuerzos del Consejo Superior de Salubridad se orientaron hacia este fin, destinando para ello una razonable cantidad de dinero. Por lo que toca al Distrito Federal, fueron totalmente remozados los hospitales Juárez, de maternidad e infancia, San Andrés, San Hipólito y La Canoa, en tanto que se formulaban ambiciosos proyectos para un nuevo hospital general y para un manicomio, ambos dotados de todos los equipos más modernos de la época. México se ha estabilizado, empieza a tener una economía razonablemente próspera. Dentro de los gastos que siempre iban en números rojos, se pasa a tener una cierta solvencia. Y se plantea que un punto central para la modernización del país es la salud. En uno de sus informes, cuando retoma el poder Porfirio Díaz después de que está el Manco González como presidente 4 años, él plantea que la modernidad en México se cifra en tener un nuevo hospital general y hospitales en otras áreas. Este proyecto viene del doctor Eduardo Lisiaga. Él tiene todo el peso sobre Porfirio Díaz para que lo apoyen, pero piensa que es indispensable hacer hospitales modernos en todas las grandes ciudades del país, que van a confluir en el gran hospital general que se hace en la Ciudad de México. Estos eran los hospitales civiles, los mismos que fue creando Juárez y los mismos que se fueron modificando a partir de los viejos hospitales de comunidades religiosas, muchos de ellos. A principios de 1896, solo unos meses después de que Röntgen descubriera el empleo de los rayos X, en San Luis Potosí se contaba con un aparato que, curiosamente, fue empleado para tomar fotografías en las que se transparentaban algunas estructuras, por ejemplo, los huesos del pie vistos a través de los zapatos. Antes de que finalizara el siglo, el doctor Tobías Núñez instalaba un equipo de rayos X en el Hospital Juárez. Estos equipos no tenían nada que ver con los aparatos que actualmente se usan. Eran pequeños, portátiles, cabían en una caja un poco menor que las cajas de zapatos, y la tapa servía de fondo al tomarse las placas. Los dos grandes establecimientos, símbolo de la modernidad, tanto de nuestra medicina como del país, el Hospital General de la Ciudad de México y el Manicomio General de la Castañeda, contaban con todos los elementos técnicos necesarios y servían de marco de referencia para otros servicios, y eran sitios de concentración para enfermos provenientes de todo el país. Entre 1910 y 1920, durante el periodo de la lucha armada de la Revolución Mexicana, la infraestructura de clínicas y hospitales que con tanto trabajo se había ido construyendo, sufrió graves daños. El manicomio general estaba en ruinas, y la mayor parte de los hospitales había sufrido un deterioro significativo. La reconstrucción fue lenta y penosa, y las carencias imperaban. Como muestra de ello, el Departamento de Radiología del Hospital General pudo volver a funcionar gracias a que recibió un aparato nuevo donado por la esposa del presidente Obregón. En cardiología, el doctor Ignacio Chávez señalaba que el único apoyo instrumental con que contaban los primeros médicos que se abocaban a la novísima especialidad se limitaba a un estetoscopio
y la toalla que se ponía sobre el cuerpo del enfermo, pomposamente llamada toalla de auscultación, para separar su suciedad del estetoscopio y el médico que lo empleaba. Ideario de la Revolución Mexicana. El ideario de la Revolución Mexicana casaba bien con un compromiso social que obligaba al Estado a atender las necesidades de salud de la población. Esto iba también acorde con las tendencias internacionales al respecto. Además de poner nuevamente en funciones a los hospitales existentes, se decidió crear consultorios y centros de atención que los apoyaran en sus tareas. La Junta de la Beneficencia Pública retomó el proyecto soñado por don Eduardo Lisiaga antes de la Revolución, conducente a construir, paralelamente a los hospitales generales, sanatorios de especialidad. Los primeros fueron el Hospital para Tuberculosos de Huipulco y el Hospital del Niño, que se convertiría más tarde en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El Hospital Central Militar vino a llenar un hueco de importancia al ofrecer instalaciones de gran calidad y eficiencia para la atención médica de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. La creación de una subsecretaría de asistencia el último día del año de 1937 fue un paso gigantesco hacia la organización de un sistema de dimensiones nacionales. Su integración con el Departamento de Salubridad Pública en la Secretaría de Salubridad y Asistencia en octubre de 1943 marcó un rumbo que sería definitivo para el siguiente medio siglo. Un año antes se había decretado la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluía, entre sus funciones, la atención de enfermedades profesionales y no profesionales para los trabajadores y sus familias. La Clínica 1, ubicada en la calle de Orizaba, en la colonia Roma, y el Hospital de la Raza, fueron las dos primeras entidades de un sistema que sería modelo para instituciones semejantes de varios países. Plan Nacional de Hospitales. En 1940, cuando Gustavo Vaz accede a la Secretaría de Asistencia, hace un plan: cómo modernizar los hospitales que se habían destrozado y que habían venido a menos durante la Revolución, y que aunque muchos de ellos, a partir de que se estabiliza el gobierno central con Obregón, habían venido mejorando y se habían hecho algunas remodelaciones y se habían dado algunos avances, sin embargo no se había podido llegar ni siquiera al nivel que estaba en 1910. Hay la idea de remozar hospitales, hay la idea de construir institutos de especialidad, y esto lo toma Vaz muy en cuenta. Es un proyecto de varias gentes, pero él lo canaliza en términos de la política. Y establece esto, el Plan Nacional de Hospitales. Él actúa como secretario primero de Asistencia y después de Salubridad y Asistencia entre 1940 y 46. La idea era construir hospitales regionales en todas las grandes ciudades del país, a las cuales derivarían enfermos que necesitasen atención especializada. Los hospitales generales, denominados centrales, serían centros de referencia para hospitales generales rurales. Estos últimos se construirían en poblaciones pequeñas y estarían orientados a la atención de los campesinos habitantes de las zonas circundantes a ellos. Para cada grupo de hospitales se definió un área geográfica precisa y un estimado de habitantes que serían atendidos en ellos. La responsabilidad moral del Estado con respecto a la atención de la salud de sus ciudadanos quedaba perfectamente asumida, expresada y llevada al nivel de la acción.